Y yo lo definí de esta manera, aunque voy a ampliarlo hoy. Lo definí la semana pasada en ese sentimiento de insatisfacción que muchas veces va acompañado con pensamientos de depresión y de ansiedad en nuestra vida. Es un momento de insatisfacción y hoy te quiero mencionar algunas de los lugares o de las ideas o de los pensamientos o emociones que contribuyen a esa insatisfacción, ¿verdad? Pero esos momentos de frustración, que son momentos de insatisfacción, se combinan con pensamientos depresivos, pensamientos de ansiedad que se meten en la cabeza y causan un grande dolor en la vida de las personas. Te explicaba la semana pasada que los momentos de frustración pueden llegar por muchas áreas, pueden llegar de muchos lugares. Por ejemplo, pueden llegar de la idea de poco control, el tener poco control de las situaciones. Cuando estamos en un momento donde yo me doy cuenta que no tengo control o autoridad para resolver algo, eso te frustra. Por ejemplo, cuando creamos expectativas irreales, es muy triste que muchas veces nos ponemos expectativas que no deberíamos tener. Yo soy de los que creo que debemos tener fe, tenemos que tener optimismo, pero a veces nos ponemos expectativas en cosas que no son realmente reales, que no las podemos poner en ese lugar. Por ejemplo, tenemos que tener fe en los hombres, pero no podemos confiar en los hombres o debemos saber que los hombres nos van a fallar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El único que no nos falla es Dios. Tengo fe en los hombres, puedo confiar en los hombres, pero no al nivel de yo decepcionarme cuando me falle. Tengo que entender que el hombre siempre comete un error y falla. Así que hay muchas cosas que pueden hacer que una persona tenga esos pensamientos de frustración en su corazón. Te comenté la semana pasada y comenzamos a trabajar con eso, y este repaso, ¿verdad? Lo mantengo bastante breve, pero te comenté que hay 3 consecuencias muy difíciles o muy negativas de la depresión. Y quiero recordarte una en particular en el día de hoy, y aquí es que quiero avanzar en este momento. Si tú quieres mirar las otras, busca el mensaje de la semana pasada, ahí vas a ver el mensaje completo. No le hago justicia a todo el mensaje con lo que te acabo de explicar, solo quería darte una idea básica. Pero para mí uno de los problemas, ¿por qué hablar de la frustración en este tiempo? No es hablar de la frustración en esta temporada de la cuarentena, por hablarlo, porque es una emoción que vamos a sentir, no. Es por la consecuencia que veo y que es real de que mucha gente cuando están frustrados comienzan a tomar decisiones de hábitos erróneos en su vida. La frustración lleva a gente a tomar decisiones incorrectas en el área emocional, en el área física, en el área espiritual y a crear hábitos totalmente negativos. Hay personas que se entregan a los vicios, hay personas que se entregan al alcohol, hay personas que cuando entran en esta dinámica de la frustración comienzan a entrar en hábitos. Por ejemplo, te vas a dar cuenta que una persona que entra en frustración, uno de los errores que cometen muchas veces, y este hábito no lo hablé la semana pasada, pero te vas a dar cuenta que una persona por lo general es una persona frustrada porque es una persona que maldice y habla malo todo el tiempo. Te vas a dar cuenta que una persona que habla mal, una persona que maldice, demuestra un grado de frustración en la vida. Es la única manera en que esa persona puede liberar ese grado de emoción, de frustración que siente en su corazón. Hay personas que, por ejemplo, cuando están frustrados, se cierran herméticamente, no hablan con nadie, no comparten con nadie. Y tú ves a esa persona retraída, no necesariamente es depresión, es la frustración que hay en la vida de la persona que hace que una persona se encierre. Hay gente que simplemente, ¿verdad?, comienzan a tener un descontrol, por ejemplo, en las finanzas. Comienzan a gastar en lo que no tienen que gastar, porque ya la vida pues no le tiene sentido, no le da sentido a la vida, pues comienzan a gastar en lo que no tienen que gastar. Y mi ocupación más grande, yo puedo darte un listado gigantesco, aquí lo tengo, pero no te lo voy a dar. Hay un listado gigantesco de malas decisiones que la gente toma durante la frustración. Me parece a mí que en este tiempo que estamos viviendo, donde definitivamente es terreno fértil para nosotros experimentar todo este tipo de pensamiento, porque esta cuarentena tiene todas las cualidades habidas y por haber, no está bajo nuestro control, no tenemos el control de lo que está pasando, son otros los que están decidiendo, nuestra vida se ha paralizado, de repente hay ciertas cosas que queríamos que pasaran que no están ocurriendo. Bueno, pues ahora la persona siente ese grado de frustración y mi ocupación es que si no sabes trabajar con eso, te involucres en hábitos erróneos
que cuando salgamos de la cuarentena, entonces estés viviendo peor que lo que deberías vivir y sufras en realidad el estrago de haber permitido que la frustración se apoderara de ti. Yo quiero ir a la palabra del Señor en unos minutos, pero cuando nosotros hablamos de la depresión, debo decir de la frustración, cuando hablamos de la frustración hay varios pensamientos sumamente interesantes que se mezclan en la mente de una persona. Cuando hablamos de frustración, creo que frustración son tres, oiga bien, hoy voy a trabajar con uno nada más, pero es una mezcla de tres emociones. Frustración para mí es la mezcla de, número uno, la decepción. Nos desilusionamos o la desilusión. De repente pensábamos que íbamos a pasar, bueno, a ese es que voy a ir. Te doy los otros dos y entonces vamos a la frustración como tal. El otro sentimiento de la frustración es tristeza. Te cae un sentimiento de tristeza profundo. Y número tres está la sensación o la emoción del coraje. La persona frustrada experimenta una de esas tres emociones magnificadas, ¿verdad? O esos son los vehículos a través de los cuales la persona comienza a magnificar esa emoción. ¿Cuáles son una vez más para aquellos que les gusta anotar? El coraje, te lo voy a decir al revés, el coraje, ¿verdad? La tristeza, coraje, tristeza y la desilusión o decepción. Una persona se frustra cuando le da coraje, el coraje, esa rabia que te da que tú quieres hacer algo y no puedes hacerlo. Y te da ese coraje, esa frustración que te tienes que aguantar. Hay gente que no se aguanta. Hay gente que cuando está en el coraje, ¿qué hace? Va a lo loco y se libera. Entonces usted dice, pastor, ¿pero qué me tengo que liberar? Sí, es verdad, te tienes que liberar, pero no te liberas dando golpes, no te liberas hablando malo. Cuando te liberas dando golpes, hablando malo, haciendo todas esas cosas, demuestra que estás frustrado. La forma de liberar el coraje no es haciendo esas cosas negativas, tampoco debes reprimirlo. Si lo reprimes se convierte en frustración o es parte de la frustración. O sea, que es un círculo vicioso. Es hacerlo de la manera correcta. Hoy yo quiero trabajar en particular con el aspecto de la desilusión. El aspecto de la decepción y de la desilusión. Nos desilusionamos. La vida nos desilusiona. Te voy a llevar unas escrituras en un momento, presta atención. La vida nos desilusiona. Sé que hay muchos jóvenes que me están viendo en el día de hoy de nuestra iglesia que tenían grandes planes para su cuarto año, para graduarse. Sé que había muchos planes de viajes. En lo personal teníamos unos viajes planificados para nuestra familia que habíamos reservado. Habíamos hecho unos planes con nuestras hijas. Y de repente llega esta situación. Y ahora nos encontramos con que lo que habíamos planificado no se va a dar o se tiene que posponer. La verdad que hay cosas que no van a volver, oportunidades que desaparecen, planes que teníamos, ideas que teníamos, y de repente como que todo comienza a caerse en la mente de uno. Al mismo tiempo veo personas que nos desilusionan. Yo estoy seguro que a lo mejor yo he desilusionado a algunos. Tenías una expectativa de mí que no le ha podido cumplir y que no le ha podido completar. La verdad es que la vida es así. El problema es que cuando la gente se desilusiona y no sabe cómo cambiar ese pensamiento de desilusión, van acumulando esa frustración en su interior que no les permiten ser feliz y que no les permiten ver el poder de Dios sobre su vida. Yo quiero hablarte de esa desilusión en particular en los próximos minutos. Quiero hablarte de algunas de las fuentes de desilusión, qué tipo de pensamientos son los que nos desilusionan, y al mismo tiempo quiero darte una respuesta de unas 4 o 5 claves bíblicas para tú salir de la desilusión. Para eso quiero leer una escritura, y es una escritura de un profeta, en el libro de Ageo. Si tú tienes tu Biblia ahí, te pido que por favor lo busques, Ageo capítulo 2, y quiero leer varios versos en el día de hoy, ¿verdad? En esta hora, quiero que vayas ahí a la escritura, y como te dije, quiero que puedas visualizar estos pensamientos directamente en tu vida, y que puedas caminar a la luz de lo que Dios quiere decirnos o hablarnos en este momento. Y te voy a dar unos pasos muy prácticos. Déjame buscarlo por aquí. El libro de Ageo. Realmente aquí las páginas pegaditas. Bueno, lo busco acá. Quería buscarlo acá en la Biblia. Ya lo tengo aquí en la...
Okay, el libro de Ageo, capítulo 2, fíjate lo que dice Ageo capítulo 2, la palabra del Señor en el verso 1, es bien interesante, dice: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: hablad ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo. Oiga bien, aquí es la primera clave. Dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primero, como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Cuando usted busca estos versos, se va a dar cuenta, y si usted, ¿verdad?, tiene sus concordancias y sabe hacer los estudios bíblicos a través de las concordancias y todo eso, usted se va a dar cuenta que este capítulo se utiliza para hablar específicamente de lo que es la desilusión en la vida de un grupo de personas. La desilusión que habían vivido ciertas personas en ciertos momentos en el pueblo de Israel. Y es bien interesante porque el profeta comienza a mostrar las razones del por qué la gente está desilusionada y comienza a dar la solución. Y yo te lo voy a leer bíblicamente. Oiga bien, interesante que hay tres cosas que hacen que una persona comience siempre a sentirse desilusionada. Te voy a decir las tres, muy sencillas. Número uno, lo que recuerdas. Número dos, lo que te olvidas. Y número tres, con quién te comparas. Una vez más, la desilusión llega a nuestra vida cuando no es por lo que nos pasa, no es porque únicamente lo que me está sucediendo. Lo que me está sucediendo hoy en este momento presente definitivamente provoca en mí una emoción. Yo tengo que escoger. Pero cuando ahora tengo que escoger, ¿qué tengo que escoger? Tengo que escoger que voy a recordar, que voy a olvidar y con quién me voy a comparar. Por ejemplo, una persona hoy que está desilusionada, y doy el ejemplo, por ejemplo, de una persona que se iba a casar. Pensemos en una persona que se iba a casar y que ahora no se pudo casar como pensaba que se debía casar o como había preparado para casarse. Esa persona, llegó la pandemia, llegó el coronavirus, llegó la cuarentena, está fuera de tu control. Okay, no te pudiste casar como tú pensabas que te podías casar. ¿Qué comienzas a hacer? Comienzas a acordarte. Comienzas a acordarte de lo que debiste haber hecho, de lo que no debiste haber hecho. Comienzas a olvidarte, te comienzas a olvidar de que Dios te ha prosperado en este camino, de que en medio de todo tienes posibilidades. ¿Y qué comienzas a hacer? Comienzas a compararte. Mira aquel que se pudo casar, y comenzamos a ver nuestra vida en esos tres contrastes. La desilusión se apodera de nosotros cuando, número uno, nosotros no aprendemos a recordar las cosas que tenemos que recordar. No todo lo que hay en nuestro pasado se debe recordar, no todo lo que hay en nuestro pasado se debe olvidar, pero tenemos que tener una memoria selectiva. Tenemos que aprender a escoger. Yo tengo que aprender a escoger qué recuerdo y por qué lo voy a recordar. Yo tengo que aprender a olvidar y qué tengo que olvidar. Y sobre todas las cosas, tengo que dejar de compararme con los demás. Tengo que saber en el contexto en el que vivo, en el lugar que estoy viviendo, la época que estoy viviendo, para que yo pueda entonces realmente posicionarme para vencer la frustración. Cuando miramos, el pueblo de Israel cometía este error constantemente. Se acordaban de lo incorrecto, se olvidaban de lo correcto y se comparaban con otros.
Cuando usted mira qué le estaba diciendo el profeta en esta ocasión cuando le hace las preguntas, ¿no te acuerdas de esto? ¿No recuerdas lo otro? ¿Ya te olvidaste de aquello? Diciéndole, oye, piensen en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¿De qué se acordaban? Se acordaban del pescado de balde que le daban. Espérate, pero ¿no se acordaban de los azotes? ¿No se acordaban de que no tenían ni tiempo para llegar a su casa y para comer en paz? O sea que escogen acordarse del pescado o escogen olvidarse de los azotes, del dolor y de la amargura, y se comparan ellos con sus padres, se comparan ellos con el pasado, y ahí comienza la frustración que los hace regresar o querer regresar. Hoy es importante que en medio de lo que tú estás viviendo, comiences a mirar en tu vida exactamente aquellas cosas que tienes que olvidar, aquellas cosas que tienes que recordar, aquellas cosas que tienes que vivir en el día de hoy para entender que no puedes compararte con nadie. Uno de los peores errores que cometió el pueblo de Israel en su tiempo fue cuando le pidió a Dios que le diera un rey. Y la única razón por la que le pidieron a Dios un rey era que ellos se comparaban con los demás y decían, mira los otros que tienen reyes, mira los otros que tienen esto. Y Dios le dice, pero es que yo sé que los otros tienen, pero yo no quiero darte eso, yo quiero darte otras cosas. Y aquella comparación les hizo desear algo que eventualmente se convirtió en uno de los peores problemas para el pueblo de Dios. Así que en el día de hoy, para yo poder saber escoger qué tengo que recordar, qué tengo que olvidar y que no me puedo comparar, hay varias cosas que el mismo profeta le dice al pueblo en esta ocasión. Y quiero que la leamos y que vayamos. Oiga bien, dice la Biblia, número 1, pues ahora, vuelvo y repito, perdón. Ageo 2, la primera clave de lo que tienes que hacer se encuentra en el libro de Ageo capítulo 2, el verso 4. Así que por eso fue que dije número 1. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, porque todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Lo primero que el profeta le dice al pueblo es que tienes que tomar acción. Tienes que tomar acción, tienes que tomar ánimo, tienes que comenzar a trabajar, tienes que comenzar a esforzarte. Mira, son verbos, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja, esfuérzate, cobra ánimo, trabaja. ¿Por qué? Porque tú sabes quién soy yo soy Jehová de los ejércitos. De las peores cosas que puede pasar en la vida de una persona cuando llega la desilusión y comienza a convertirse en frustración es quedarse estancado, es perder el ánimo, es dejar de trabajar. Es como te decía yo la semana pasada, uno de los efectos de una persona frustrada es que renuncia rápidamente, fracasa porque renuncia a lo que tiene que hacer. Así que la primera clave que el profeta dice, ¿sabes qué? Olvídate de lo demás, trabaja, esfuérzate. Número 2, dice la Biblia, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Mira lo que dice. Lo segundo que yo quiero que tú entiendas, para salir de la frustración necesitamos recordar las promesas de Dios, el pacto de Dios para nuestra vida, las promesas de Dios para nosotros, sabiendo que este no es nuestro final. Él le dice, recuerda que yo lo saqué, recuerda que yo lo saqué de Egipto, recuerda que yo lo saqué de peores circunstancias, de peores situaciones. Yo creo que nuestra iglesia tiene una ventaja a mucha gente en este tiempo. Y usted dirá, pastor, ¿cuál es? Que el huracán María llegó y ya nosotros sabemos que podemos salir, ya nosotros sabemos que podemos levantarnos, ya nosotros sabemos que nosotros podemos ir más hacia adelante en medio de esta cuarentena. Cuando comparamos lo que Dios hizo con nosotros después del huracán María, Dios nos dice en el día de hoy, ¿sabes qué? Acuérdate de que un día te saqué de aquel problema, te saco de este. Ese es mi pacto, esa es mi palabra contigo. Así que número 2, recuerda las promesas de Dios. Número 3 dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando hablamos en la Biblia, y la Biblia se habla de temblar, cuando se habla de temblor en la Biblia, en lo que se habla es de cambios, shifts, cambio. Dios cuando dice que sacude, que hace temblar, es que mueve aquello que está alto, lo pone bajo, aquello que está bajo, lo pone arriba.
Y cuando nosotros podemos entender eso, nos damos cuenta que Dios es el Dios que va gobernando los cambios que están ocurriendo en nuestra vida. La tercera clave que te ayuda a ti a entender de cómo puedes salir de la frustración es entendiendo que el Dios al que tú y yo le servimos hace que las cosas tiemblen. Él hace que las estructuras se muevan, que el mundo se mueva, que ciertas cosas tiemblen en un momento dado para acomodarlas y reestructurarlas, reacomodarlas. No le puedes tener miedo a esos cambios que vienen. Número 4, dice la Biblia en el verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Número 4. Para salir de la frustración, recuerda quién es el dueño del oro, recuerda quién es el dueño de la plata. Aquellos que ofrendamos, aquellos que diezmamos, aquellos que le servimos a Dios, tenemos que recordarnos quién es el dueño del oro y de la plata, quién es aquel que nos prospera, quién es aquel que nos bendice, quién es aquel que nos trae bendición, que trae abundancia en nuestra vida. Dios es el dueño del oro y de la plata. La provisión viene de parte de Él. Número 5. El profeta dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace el profeta? El profeta le dice, enfóquense hacia el mañana, enfócate hacia el futuro, mira a lo que voy a hacer con ustedes más grande de lo que jamás ustedes habían vivido, de lo que jamás ustedes habían experimentado. Te resumo el mensaje del día de hoy. Uno de los elementos de la frustración es la desilusión. Y todos en un momento dado nos desilusionamos. Y la desilusión se agrava en nuestra vida cuando cometemos 3 errores. Nos acordamos de lo incorrecto, nos olvidamos de lo que no podemos olvidar y nos comparamos con los demás. Si tú permites que eso pase y lo haces de forma errónea, eventualmente vivirás frustrado. ¿Cómo sales de la frustración? Las 5 claves que Dios dio a través del profeta Ageo. Bien sencillo. Número 1, tienes que ponerte en acción. Tienes que esforzarte, tienes que trabajar. No te puedes quedar sin hacer nada. Tienes que sentir que hay progreso en tu vida. Tienes que caminar, tienes que hacer algo. Comienza a estudiar, comienza a leer, comienza a hacer algo. Algo que le diga a tu mente, me estoy moviendo, estoy tomando acción. Número 2, recuerda el pacto y las promesas de Dios para tu vida. Número 3, recuerda que cuando Dios hace que las cosas tiemblen es porque Él está cambiando las cosas. Y vienen cambios para ti, vienen cambios para tu vida. Si algo se fue, Dios tiene algo mejor. Algo Dios va a hacer. Número 4, recuerda que la provisión proviene de Él. Él es el dueño del oro y de la plata. Y número 5, Dios te dice en el día de hoy, enfócate en el mañana. La gloria postrera será mayor que la primera. Claves básicas para salir de la frustración. Quiero orar por 3 peticiones en el día de hoy. Número 1, quiero orar por este mensaje. Número 2, quiero orar por todo aquel que en esta hora dice, quiero arrepentirme, quiero que mi vida cambie, quiero ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.